Hola, quedaderos, quedaderas. Bienvenidos una semana más a la quedada Quedamos en la Fuentes. En el episodio de hoy hablaremos de una práctica que se lleva décadas haciendo, que nos invita a la relajación, a conocernos tanto interior como externo. Y es por ello que hoy tendremos a una invitada que nos va a hablar sobre el yoga. En primer lugar, hola, Hola, ¿quién eres y a qué te dedicas? hola. Bueno, yo soy Ruth Casasnovas, soy profesora de yoga y hago clases presenciales y tengo también una plataforma online donde doy clases regulares, pero también organizo retiros por España y también retiros a nivel internacional. Y nos puedes bueno, vamos a hablar de diferentes temas. ¿Cómo te dio, o sea, cómo acabaste en el mundo del yoga? ¿Cómo? Bueno, pues ahora puedo decir que gracias a un accidente que tuve de coche en 2007, pues yo conocí la práctica de yoga. Cuando tuve este accidente estuve como un año en cama con muchísimos dolores. Tomaba unas 15 pastillas al día, entre pastillas pues antiinflamatorios para el dolor, otras para poder dormir y descansar. Y llegó un punto en el que los médicos me dijeron que tenía que aprender a vivir una vida con este tipo de dolor crónico. Yo entonces tenía 24 años y para mí que me lo dijeran, además profesionales de la salud, pues fue como un palo muy, muy gordo. Pero lo que yo digo fue como el fin de mi sufrimiento, porque me enfadé muchísimo y yo dije, bueno, ¿cómo no puede haber otra alternativa que a mí me ayude pues, a aliviar todo este dolor que estoy sintiendo? Y empecé a buscar información que para entonces no era tan fácil como ahora, porque ahora con todas las redes pues tienes mucho más facilidad y alcance de este mundo que es el yoga. Y empecé a buscar información que al principio para mí era muy confusa y decidí probarlo. Me animé a probar una clase de yoga. Y bueno, yo en aquel momento me costaba muchísimo andar porque se me dañó la pierna derecha y el brazo derecho, perdí mucha fuerza y se me dañó el nervio y por eso tenía muchísimo dolor, pero aún así dije, no me puedes sentar peor de lo que ya estoy. Y fui ahí cuando fui a una clase de yoga, vi que había muchísima gente practicando, gente que era incluso muchísimo más mayor que yo, que hacía unas posturas pues increíbles y yo no podía casi ni levantar el brazo. Al principio fue como un poco frustrante. Yo siempre lo cuento a mis alumnos que para mí la primera experiencia de yoga no fue de las más maravillosas del mundo, pero hubo algo que al finalizar la clase me hizo sentir como un pequeño alivio a mi dolor. Fueron pequeños segundos, pero yo dije, bueno, si esto con una clase me ha aliviado pues 4 o 5 segundos, igual si lo practico regularmente yo consigo de que al final pues todo ese dolor crónico que yo sentía pues se fuese aliviando. Y me lo tomé muy en serio, me comprometí muchísimo conmigo misma a ir todos los días a practicar yoga. Y ya te digo que me costaba muchísimo esfuerzo llegar hasta la esterilla, pero bueno, empecé, me fueron adaptando muchísimo la práctica de yoga porque yo no podía hacer posturas como los demás compañeros de clase, pero bueno, yo ahí no me rendí. Me sentía mal físicamente y también me sentía mal porque me veía como muy incapacitada frente a los demás. Pero yo dije, bueno, esto simplemente es tomármelo como más a largo plazo. Y así fui poquito a poco, y después de 5 años practicando, conseguí recuperarme físicamente y conseguí que el dolor crónico desapareciera. Y estoy como ves ahora, perfectamente.
Y a partir de ahí, entonces, yo continué con mi práctica de yoga, cada vez me fui interesando más y yo vi que no era simplemente dedicarle una hora de mi día para la práctica, sino que yo ya poquito a poco lo iba como incorporando más a mi día cotidiana. Y se empezó a convertir como una filosofía de vida y de repente pues me interesé por hacer una formación de profe de yoga. Quería yo aprender muchísimo más, pero no con la intención de dar clases, porque yo en aquellos momentos era ingeniera y estaba pues felizmente trabajando en la fábrica donde estaba como técnico de calidad y no pasaba por mi mente el dedicarme finalmente a dar clases de yoga. Pero bueno, yo hice la formación, fue una formación muy intensa, de unas casi 700 horas. Aprendí muchísimo, me ayudó también mucho a conocerme a mí más profundamente y, y se quedó ahí. Yo no seguí con la intención de dar clases, lo único que, claro, toda la gente de mi alrededor pues sabía que era profe de yoga. Y me dijeron, ay, ¿por qué no nos das una clase? Pues mis familiares, mis amigos, luego empezaron los compañeros de trabajo y empecé así como a dar alguna clase suelta, pero sin ningún interés ni económico ni de nada más. Lo que pasa es que luego ya llegó la pandemia. Y claro, como sabían que era profe de yoga, pues toda esta misma gente me empezó a solicitar pues más clases. Como yo las hacía en directo a través de Facebook e Instagram simultáneamente, pues se fue uniendo muchísima más gente. Y durante los 3 meses de pandemia yo daba clases de yoga todos los días, de manera totalmente gratuita. Llegó junio y yo estaba agotada porque yo seguía trabajando como ingeniera y dando clases de yoga y bueno, les dije que tenía que parar, que necesitaba descansar, que en verano pues no iba a dar más clases. Y durante el verano, pues toda esta gente que se iba conectando online me empezó a decir que echaba de menos las clases, que por favor que montara grupos en septiembre, que ellos mismos querían pagarme y fue así un poco como ya empecé. Y bueno, ¿qué te hizo tomar la decisión de dejar tu profesión? O sea, de dedicarte al mundo del yoga. Pues porque al final veía que como que tenía, por una parte, estaba ocupando más espacio de mi vida y me gustaba cada vez más porque daba más clases y empecé también a organizar retiros y me gustaba mucho el viajar con el yoga, el estar pues un fin de semana o una semana con la gente y luego por otro lado porque empecé a ver que tenía como que divulgar pues todo el bien que me había hecho a mí pues para que lo fueran conociendo más personas. Porque creo que el estilo de yoga que yo ofrezco, que va más enfocado pues, a tipo de personas que se encuentran mal físicamente o también emocionalmente, como yo pasé ese proceso, les puedo entender y les puedo adaptar muy bien las posturas y que a través del yoga pues, que puedan aliviar su malestar. Y bueno, de esa época que pasaste tanto dolor, Hmm. si no hubiera llegado, o sea, ¿crees que gracias al el yoga te cambió? O sea, que llegó en el momento oportuno para cambiarte, o sea, para que te dieras Sí, cuenta que necesitabas un cambio de chip, o sea, en forjar tu carácter o tu forma de ser. sí, sí. Yo digo que el yoga me cambió la vida totalmente porque em, como una mente de ingeniera, yo era como muy cuadriculada, muy estructurada, ¿no? Y el yoga pues me fue abriendo la mente a la vez que se me iba flexibilizando mi cuerpo. También se iba flexibilizando mi mente. ¿Esto qué significaba? Pues que cosas que antes me molestaban pues pasaron a un segundo lugar. Ya no les prestaba tanta atención, ya no me molestaban. Era como mucho más abierta y podía ver otras posibilidades, otras opciones, que igual antes en mi vida solo iba por un camino así, fijo, marcado, y no veía las demás cosas que me estaba perdiendo por el camino. Y
Bueno, entiendo que me comentaste que diste clases. O sea, diste que eran 200 horas. El curso de Sí. formación que hice unas 700 horas, el Y, primero, ahora luego he hecho muchos más. y por qué, es una curiosidad, ¿por qué todos van a la India? O sea, ¿qué tiene que ver yoga y la India? Porque la cuna del yoga, donde se originó el yoga, está en la India. Entonces es una filosofía que viene desde la India. Entonces, todo profesor de yoga te puedes formar en cualquier otro país, ¿no? Hay formaciones a nivel internacional, pero todos los profesores de yoga al final acabamos yendo a India. Es que nos llama mucho porque es donde se originó todo. Entonces queremos ir pues a vivirlo allí. Y como, bueno, la primera vez que fuiste, porque, bueno, en primer lugar, explícanos en qué consiste lo de los retiros. Los retiros es una pregunta que me hace muchísimo la gente que quiere venir y que no tiene igual ni experiencia de yoga ni nunca ha practicado. Mis retiros siempre están abiertos a todas las personas, tanto hombres como mujeres. Da igual que hayas practicado yoga o que nunca hayas practicado yoga. Para mí los retiros yo lo veo como abrirles las puertas de mi hogar, que es el yoga, y entonces te da tiempo en un fin de semana a introducirte más de lleno, como más interiormente y a conocer más la filosofía de yoga, porque nos vamos a un lugar que esté en contacto con la naturaleza, porque para mí es muy importante. Yo apoyo también mucho a los emprendedores locales y a los emprendedores rurales, entonces busco todos mis alojamientos que sean de este tipo de personas. Y luego aparte porque en yoga hay, digamos, como una norma que se llama ahimsa, que es la no violencia con uno mismo y con todo lo que te rodea. Y creo que la naturaleza es el mejor medio para aplicar esa norma, ¿no? Y estar todos ahí como conectados, porque se nos olvida muchas veces de que nosotros formamos parte de la naturaleza, estamos totalmente desconectados de ella. Y los retiros es un buen momento para volver a conectar desde lo que somos también nosotros naturaleza. Y yo hago retiros de fin de semana en España y hago retiros más largos, de una semana o 10 días fuera de España. En los retiros que hago en España consiste un fin de semana que se suele llegar por la tarde. Ahí nos empezamos a conocer todos y hacemos una clase de yoga, una meditación, algo de relajación o alguna otra actividad, como en el último que he incorporado un acceso al balneario para entrar en contacto también con el agua y hacer una meditación en el agua. Y bueno, luego comemos todos juntos. La comida que yo algunas veces preparo en mis retiros siempre es vegetariana o vegana y tiene también pues aspectos de la medicina ayurvédica, que la medicina ayurvédica es la medicina tradicional de India también. El yoga y la medicina ayurvédica van unidas. Cuando comienzas a practicar yoga, luego al final te acabas interesando por este tipo de medicina ayurvédica. Y luego el sábado pues lo mismo, nos despertamos pronto, hay veces que al amanecer para hacer una meditación y ver amanecer y luego una clase de yoga, luego hacemos algún tipo de actividad como puede ser una ruta de senderismo para entrar más en contacto con la naturaleza o ir a visitar alguno de los pueblos cercanos donde esté nuestra casa. Después comemos, descansamos, hay tiempo libre. Hay gente que se quiere ir a dar un paseo solo o se quiere quedar charlando con el resto de compañeros o quiere descansar y echarse una siesta. Y después por la tarde casi siempre organizo uno de los talleres que tiene que ver un poco con la expresión corporal y también para conocer más la filosofía del yoga. Todos tienen una intención, una temática concreta enfocada siempre sobre el yoga.
y después ya volvemos a cenar, descansamos, nos quedamos charlando y al día siguiente, el domingo, nos levantamos, hacemos una clase de yoga y meditación, desayunamos y hacemos el taller de cierre y ya vamos a comer y después de comer pues ya volvemos cada uno a nuestra casa. Eso consistiría un poquito así los retiros de fin de semana que organizo en España. Y, perdón, lo de los retiros, ¿se puede dar el caso? Bueno, pienso, y es que como me lo he imaginado yo, que es como vivimos en un mundo muy interconectado, que estamos todo el día para arriba, Sí, para abajo con el móvil y demás. ¿Se puede dar el caso que en un retiro el profesor o la profesora diga, o sea, que prohíba que la gente vayan con móviles? En plan, que invite a que estén en un fin de sin conexión externa. sí, hay retiros en los que ya tú de antemano sabes que no se te va a permitir el móvil. Hay retiros que son así. Hay también, yo no prohíbo nada, yo mis retiros quiero que la gente sea totalmente libre y que se sienta en un espacio seguro y de confianza, también para expresar mientras se va desarrollando el retiro, pues cómo se va sintiendo la persona. Eso es muy importante para mí, que esté a gusto y que se encuentre pues, durante todo el fin de semana eso, como en una sensación de hogar, que estás con extraños, pero que al final esos extraños pues se convierten en conocidos para ti. Entonces, lo del móvil yo no lo prohíbo. Sí que es verdad que es curioso porque no le prestan atención. Están muy metidos en las actividades que hacemos y se les olvida. Yo lo que les digo es que yo hago fotos durante el retiro y vídeos y que luego eso se lo voy a compartir. O sea, que no se van a perder nada de la experiencia. Entonces yo creo que eso también les relaja, sí. A una persona sí que me ha comentado que igual sí que le gustaría apagar el teléfono o que yo se lo guardara, pero eso tiene que salir por parte de la persona. Porque sí que es verdad que hay gente que está muy enganchada al móvil y que yo creo que si le dices de buenas y primeras, sin saberlo, que llega al retiro y que le quitas el teléfono, le va a crear aún muchísima más estrés y ansiedad. Ya, pero es un retiro. O sea, se supone que vas a... Sí, sí, pero bueno, hay gente de todo tipo, entonces también hay que respetar también las circunstancias de la otra persona. A mí no me ha pasado, pero ya te digo, no prohíbo los móviles, pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta que cuando ellos llegan al retiro no están pendientes del teléfono. Lo miran alguna vez, igual en la comida, pero cuando estamos haciendo las actividades y demás están presentes haciendo las clases de yoga o la meditación. ¿Y cómo recuerdas tu primer retiro? Bueno, Porque ahí empezó todo, digamos. sí, ahí empezó todo. Pues lo recuerdo y bueno, se me pone todavía los pelos de punta. La verdad es que surgió un poco de manera totalmente improvisada, porque a través de la primera formación que hice yo de yoga, allí coincide con una amiga que junto a su pareja ellos tienen una casa rural en Teruel, en un pueblecito de Teruel que se llama Kubla. Y ahí surgió pues la primera idea, oye, ¿por qué no nos atrevemos a lanzar un retiro, a ver cómo va y tal? Y me animaron, confiaron ellos también en mí, lo lanzamos, el retiro se llenó, se apuntó muchísima gente, fue en invierno, en pleno enero, que toda la gente me decía, estás un poco loca de hacerlo en invierno y yo no entendía muy bien por qué, a mí el invierno me encanta. Y yo dije, pues sí, es que si vamos de retiro, el invierno es una buena época para hacer como esa conexión contigo a nivel interno. Y bueno, nos lanzamos, lo hicimos, nos cayó un nevazo increíble, o sea, pero por la rodilla, y lo pasamos muy bien. Lo recuerdo, o sea, con mucha nostalgia, pero lo recuerdo que fue maravilloso y que eso me animó pues a continuar haciendo más retiros. Bueno, siguiendo con lo de los retiros, ¿nos puedes contar alguna, si se puede, claro, alguna anécdota que digas, esto me ha marcado, esto
Me va a costar olvidarlo durante una temporada. Llevo ya haciendo muchos retiros, o sea, llevaré ya casi cerca de los 20 retiros y me ha pasado de todo. Pero sí que es verdad que yo mi práctica de yoga también la relaciono mucho con los ciclos de la luna, con la energía de la luna, porque cada fase de la luna cambia su energía y cuando cambia la energía nosotros también nos encontramos de manera diferente. Entonces, de todos esos retiros que he hecho, hay en dos que coincidió que era luna llena. No me gusta hacer los retiros en luna llena porque pasa de todo. O sea, cuando los he hecho en luna llena me ha pasado de todo, un imprevisto tras otro, todo se ha solucionado, no ha ido a más, pero sí que es curioso que los dos únicos que he hecho en luna llena, los dos que han sido los que más imprevistos he tenido. Así que ahora cuando organizo un retiro, miro muy bien el calendario, que no sea luna llena, para que todo vaya y funcione bien y vaya fluyendo. Y bueno, después de hacer bueno, después de tocar el tema de los retiros, otro tema que nos gustaría tocar es el tema de tus viajes, porque nos has comentado que haces retiro aquí y fuera también. Sí, ¿En qué sitios has estado o en qué sitios has viajado? Si se puede saber. sí, claro. Ahora, el próximo retiro que tengo fuera es ahora en agosto, del 2 al 12 de agosto, y nos vamos a Bali. Y el próximo que haré será Maldivas en diciembre. Sí. Vamos, bueno, mis retiros son en Bali, Maldivas e India, de momento. Luego me gustaría ir también a otros lugares, pero los próximos que tengo para el 2025 son esos, Bali, Maldivas e India. A India viajaremos al norte y haré otro retiro que también viajaremos al sur, porque India es muy grande, muy extensa y si no, no te da tiempo a ver las dos partes. Y a la hora de hacer los retiros fuera, ¿cómo se organizan? Me refiero, de que o sea, ¿es alguna agencia? ¿Tenéis algún contacto ahí? ¿O vais en grupo y luego ya? El retiro lo organizo todo yo. Lo que suelo hacer es que yo me voy antes. El año pasado, por ejemplo, estuve todo el verano en India, en Maldivas, en Bali, visitando y conociendo a la gente local. Como te he dicho, igual que hago en mis retiros en España, que yo apoyo mucho al emprendedor Local. local y rural, pues quiero que cuando voy fuera lo mismo. Apoyo siempre a los locales de allí. Entonces voy haciendo contactos. Busco guías locales, busco alojamientos que también sean de emprendedores locales. Entonces es como que yo me hago primero un retiro, pruebo yo el retiro fuera y luego ya lo organizo para todo el grupo. Así es como los voy haciendo. Y, bueno, el primer país que visitaste de esa zona, ¿cuál fue? ¿La India? India, sí. ¿Y cómo recuerdas ese viaje? A mí India, vamos, me ha robado el corazón. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero no podía por trabajo porque tenía que volver para las clases presenciales, pero a mí me encantó. Es muy caótico, eso sí que es verdad. Nos choca mucho porque es muy diferente una cultura a la otra, pero cuando llevas tiempo allí te das cuenta de que ellos tienen su propio equilibrio dentro de ese caos, que lo que a nosotros nos parece caos, para ellos es su equilibrio. Y yo lo recuerdo como que fue el mes más feliz de mi vida. No tenía problemas. Estaba muy centrada en el día a día, muy presente. Entonces era feliz con lo que tenía, me era suficiente, no me preocupaba de ver más allá ni mañana qué voy a hacer, no, iba día a día. Y ese viaje yo no lo organicé, o sea, no quise organizarlo ni nada, porque me quería mezclar con la cultura, con la gente de allí. Y cuando llegué a Delhi, solo tenía la primera noche de hotel ya reservada, pero el resto fue todo fluyendo. ¿Y no te supuso al principio un choque cultural?
Sí, a ver, al principio impacta. A mí cuando yo salí del aeropuerto y empecé a ver tanta cantidad de gente, me impactó muchísimo. Me impactó mucho y porque es todo diferente. Es como digo yo, vas por las calles y todo lo ves roto. No están asfaltadas, hay mucha basura por el suelo, los cables de la luz colgando, entonces eso te choca mucho. Y las vacas, los animales están mezclados con la gente, las vacas, los perros, los monos, todo. No es como aquí que está todo más separado. Y al principio sí que te choca. El olor también tiene un olor muy característico, la comida que es tan diferente, que es muy picante, muy especiada, pero a mí es que me encantó. O sea, me encantó su filosofía de vida. Me encantó, siempre están sonriendo. No tienen nada, por así decirlo, en comparación con nosotros y te lo ofrecen todo. Del primer viaje, o sea, la gente dice, bueno, como cuando van a África, pues que este viaje me cambió, pues la típica frase, Mm. en, en tu caso, ¿qué tanto te, o sea, qué tanto te cambió ese viaje? Es decir, si la Ruth que se fue, si es la misma que ha vuelto o no son las mismas personas. No, no es la misma. No es la misma persona. Cuando me fui hacia allí, pues llevaba poco tiempo emprendiendo y me fui pues con todos los problemas de un emprendedor, de qué va a pasar ahora en verano, no tengo alumnos para las clases, me voy un mes fuera, a la vuelta qué va a pasar, bueno, pues lo típico de cómo voy a pagar mis facturas con un montón de problemas en mi cabeza. Y me cambió esa perspectiva el ver cómo ellos funcionan. Porque me llamó mucho la atención, ellos lo primero que hacen al despertar es ir a los templos a agradecer que están vivos, que están sanos, que tienen todo el día por delante pues, para trabajar y conseguir dinero. Y cuando termina el día hacen lo mismo, vuelven a los templos a agradecer que han tenido pues todo el día de trabajo, que han conseguido dinero, que tienen alimento, que tienen una casa donde poder dormir y eso me hizo como clic en la cabeza y yo dije, ¿de qué me estoy quejando? O sea, si yo tengo que agradecer cómo hacen ellos. Entonces, cuando volví, todos esos problemas que antes me inquietaban pasaron a un segundo lugar. Fue como centrarme más y decir día a día, y si surge un problema ese día, pues ya lo solucionaré. No voy a pensar en problemas futuros que pueden que sean verdad o puede que no. Entonces eso sí que me cambió muchísimo. Y luego a mí me pasó al contrario que les pasa a mucha gente. Cuando hay gente que se va a India, yo me adapté bastante rápido, pero también porque iba con la mente como ya muy abierta y preparada para el país. Pero a la vuelta, cuando yo volví a España, me costó mucho volverme a adaptarme aquí. Sí, me costó mucho, lo pasé bastante mal. Pasé 2 semanas bastante mal, porque toda la gente al principio, mis conocidos querían quedar conmigo para verme, que les contara la experiencia. A mí no me apetecía nada, quería estar tranquila y descansar al principio y luego cuando quedaba con ellos me contaban pues sus problemas o cómo les iba y como yo había cambiado el chip, como algo en mi cabeza me había hecho cambiar, pues yo entendía que para ellos... Bueno, tras este breve pausa, estamos de vuelta. Eh, ¿Qué nos decías? Os No, estaba contando lo de la India. sí. Eh, Como a mí me costó más adaptarme a la vuelta a España que cuando llegué allí, a diferencia que otras personas que les cuesta más adaptarse cuando visitan India. Y nada, solo eso, que me fue más dura la vuelta que el irme allí. Y tú, bueno, a la vuelta,
entiendo que, pues eso, después de estar ahí ya como que a la hora de demostrar, que, o sea, de encontrar alumnos, es más fácil. Después de estar en India, Sí. En el sentido de que cuando la gente ve de que, pues, de que se ha formado, de que ha estado en muchos sitios haciendo retiros y demás, a la hora de tener clientela, es más, ¿ayuda más o es lo mismo? pues no te sabría decir si eso me ha ayudado más o no. Sí que se acercan a mí alumnos, yo pienso que al final cada profe de yoga tiene sus propios alumnos. Entonces el yoga al final tienes que resonar mucho con el profe que te esté dando las clases, porque de esa manera tú te vas como a enganchar y vas a querer más y aprender más, ir más. Entonces, sí, ahora quizás sí. Yo veo que ahora estoy creciendo, que viene mucha más gente, mis retiros se están llenando todos. Y es más, ya hay gente que me pregunta por los siguientes, porque se ha quedado sin poder venir a uno, entonces ya me pregunta por el próximo. Hay gente que también repite. Entonces, quizás sí, como quizás ven que yo me sigo formando, porque allí yo donde voy, sigo formándome. O sea, yo voy a India y sigo tomando clases con profesores de allí. Yo voy a Bali, por ejemplo, ahora con el siguiente retiro, y yo me voy antes. Me voy ya este sábado, que es 13 de julio, pues hasta que no lleguen ellos el día 2 de agosto. Yo todos esos días sigo formándome, sigo profundizando en mi práctica, porque yo creo que es la manera que tenemos los profes de yoga de poder seguir enseñando a nuestros alumnos. Y tu primera clase que llegaste, bueno, que llegaste a impartir en su momento, cómo lo recuerdas? La primera clase que di, bueno, la primera, cuando haces la formación de yoga, pues una de las prácticas es que tú des una clase pues a tus compañeros y a tus profesores. Esa pues la recuerdo con muchos nervios, pero la recuerdo que cuando terminó la clase tuve una sensación de felicidad y de plenitud que en muy pocos momentos de mi vida había sentido. Y eso me causó, por una parte, como satisfacción, pero por otra parte también miedo, como era algo desconocido para mí, porque yo la formación de profe no lo hice con intención de dar clase. Y entonces fue eso como algo que me decía, aquí hay algo que no quieres mirar. O sea, aquí prepárate porque aquí hay algo que no estás mirando. Y luego la siguiente que ya di fue a gente de mi pueblo, amigos, conocidos. Fue en un sitio muy chulo, en un mirador, que se veía todo el valle. Bueno, fue increíble esa clase y ahí fue cuando volví otra vez a notar esa sensación de, una vez que di la clase, terminé de felicidad, de plenitud, como esto es lo que tengo que hacer, esto es, o sea, aquí estoy bien, aquí me encuentro a gusto, aquí no hay nada más allá. Y la recuerdo muy bien, la verdad. ¿Y qué le dirías a la gente o cómo les motivarías, invitarías a por qué deberían de practicar yoga? Pues es una gran pregunta. Yo siempre le animo a la gente que pruebe una clase. Sé que con una clase no es suficiente para hacerte una idea de lo que realmente es el yoga, porque te das cuenta cuando, yo creo que cuando traspasas la barrera de los 3 meses, porque esto científicamente se ha demostrado, eh, cuando pasas esos 3 meses, lo que sucede en tu cuerpo a nivel físico y a nivel mental es que se van generando otros patrones neuronales. Por ahí es cuando se empieza a flexibilizar tu mente y también se empieza a flexibilizar el cuerpo. Entonces es mínimo una práctica de 3 meses para que tú puedas empezar a notar grandes beneficios en la práctica de yoga. Pero sí que es verdad que cuando tú vas a una clase de yoga, ya empiezas a notar pues sus beneficios, como que
te empiezas a tener sensaciones como de tranquilidad, de calma, que igual en tu vida diaria no tienes. Y a diferencia de lo que muchas personas creen, que el yoga es sentarte en tu esterilla, ponerte así, ¿no? Hay clases de yoga que son muy duras físicamente. Depende del estilo que practiques, hay clases de yoga que son muy duras. Pero al final el yoga es una herramienta que tienes para conocerte, para autoconocerte a ti mismo. Entonces, cuanto más te conozcas a ti mismo, más felicidad vas a traer en tu vida porque vas a tomar mejores decisiones, vas a encontrar el camino que realmente está hecho para ti. Y yo sé que ese autoconocimiento no todas las personas están dispuestas a hacerlo, porque hay veces que verse a uno mismo es maravilloso, pero hay otras veces que no lo es tanto y que es duro y que nos cuesta. Porque en la esterilla de yoga, cuando practicas yoga, sale todo. Es decir, que tu manera de comportarte en la vida también lo vas a ver reflejado en tu práctica de yoga. Si tú, por ejemplo, en tu vida te frustras fácilmente cuando tienes un rechazo o te dicen que no a algo, en tu práctica de yoga también va a salir. Cuando a ti no te salga bien de primeras una postura de yoga, te vas a frustrar. Entonces, es lo mismo. Y yo digo que te ayuda mucho a verlo porque así puedes ir modificando todas esas cosas de tu vida para tener una vida más feliz y más plena, que yo creo que al final es lo que todos queremos, ¿no? Estar a gusto con nosotros mismos. Y si estás a gusto contigo mismo, pues luego vas a poder estar más a gusto con todo lo de tu alrededor, con el resto de personas o con el resto de circunstancias que la vida te va a hacer vivir. Creo que la práctica de yoga no es solamente física, sino mental, emocional y energética. Te conecta también espiritualmente, que vivimos muy desconectados de esa parte espiritual y que todos tenemos cuando nacemos. Y creo que es una práctica muy completa, que no te dan otras prácticas o otros ejercicios o deportes. Y en el yoga, que me di cuenta, bueno, en el yoga hay muchos tipos de yoga, de Sí. modalidades, que no, que ya la gente ya se irán dando cuenta. ¿En qué modalidad crees o piensas que eres experta o que es tu fuerte? Pues, a ver, yo me he formado en diferentes tipos de yoga, ¿vale? La primera, la más básica, es en Hatha Yoga, que es el yoga tradicional, en el que te enseña las posturas y que las puedes mantener entre 5 o 10 respiraciones. Luego seguí yo con mi práctica personal de Ashtanga, entonces me formé también en Ashtanga, que Ashtanga es uno de los tipos de yoga más duros físicamente que hay. Son 6 series en las que cada serie vas haciendo una postura, de esa postura pasas a otra y así hasta que completas toda la serie. Es la misma serie siempre, lo que pasa que vas cambiando a una, a otra, así, hasta la sexta. Y luego me formé en Estados Unidos en el yoga sensible, que es un tipo de yoga que aquí en España muy pocos profes de yoga están enseñando ahora y que tenía que ver mucho como cuando yo empecé a raíz de mi accidente, ¿no? Pues con ese tipo de yoga. Es un tipo de yoga que está creado junto con profes de yoga, junto con psicólogos, psiquiatras y fisioterapeutas. Es un yoga que te ayuda a recuperarte físicamente, pero también a la vez mental y emocionalmente. Entonces, yo creo que realmente mi fuerte es este tipo de yoga. Cuando la gente viene a mis clases que tengo específicas de yoga sensible o mi plataforma que tengo un espacio solo para este tipo de yoga, pues es que me dan las gracias porque estaban buscando algo así y no lo encontraban. Hay que ver que a día de hoy, pues por los tipos de trabajos que tenemos y que siempre estamos frente al ordenador, sentados o de pie,
nuestro cuerpo posturalmente va cogiendo muy malas posturas. Entonces, meter a una persona de repente en una clase de Ashtanga Yoga o de Hatha Yoga, por ejemplo, o de Vinyasa Yoga, se les puede hacer muy duro, porque físicamente su cuerpo pues, está muy rígido, y este tipo de yoga sensible pues, ayuda a esas personas que tanto son principiantes como si han practicado algo de yoga y tienen alguna lesión, alguna molestia o algún dolor. Este tipo de yoga va perfecto y genial para ese tipo de personas. Entonces, yo creo que mi fuerte es ese, el yoga sensible. Y el yoga sensible, ¿crees que lo elegiste a raíz de tu accidente? Del dolor que sentías. Y bueno, Sí, yo creo que sí, porque me di cuenta de que dentro del yoga, de tantos estilos de yoga, pues había un tipo de personas, como me pasó a mí en su momento, que buscábamos algo que nos mejorase. Y apareció este tipo de yoga. Aunque yo ya lo iba practicando antes sin darme cuenta de cuando empecé con mi accidente, que me fueron adaptando muchísimo las posturas, pues hacer la formación me di cuenta de que este yoga podría ayudar a todo ese tipo de personas, pues que no se atreve a practicar yoga porque tiene dolor como tuve yo en su día, y que justo eso es lo que les puede hacer cambiar, el mejorar su calidad de vida, el practicar este tipo de yoga. y el, bueno, entiendo que hay muchas modalidades, muchos tipos de yoga. Y el yoga sensible es una de las cosas que más te gustó y que más practicas, bueno, que y enseñas a la gente. Como alumnos, ¿cuál es y tú que eres profesora te habrás dado cuenta, cuál es el principal error que solemos o que suelen hacer o cometer? O sea, que crees que, por ejemplo, a la hora de respirar, respiramos mal, que Sí. es un hecho como sociedad. ¿Cuál es el principal error de principiante que es lo más, bueno, que suelen cometer la mayoría? Pues yo creo que lo que es común a todos los alumnos que vienen a mis clases es venir con las creencias de que yo no soy flexible, yo no voy a ser capaz de hacer esta postura. Venir con esa carga ya encima pues es mucho. Y luego lo que dices tú de la respiración, respiramos fatal. Respiramos fatal, pero porque vamos estresados todo el día. Entonces el estrés que genera nuestro cuerpo y sobre todo en la respiración, que respiremos solo con la parte alta de nuestro pecho. No respiramos con todo el sistema respiratorio, que incluye el abdomen, los pulmones, las clavículas. No utilizamos todo eso. Entonces vamos muy acelerados, vamos muy estresados, y respirar solo con la parte alta del pecho aún nos genera muchísimo más estrés y ansiedad. Eso, cuando llegan a mis clases, es lo que más les cuesta al principio, el aprender de nuevo a respirar. Sí. Y luego, ya te digo, yo creo que al final las posturas todas se aprenden, todas se pueden aprender, se pueden ir adaptando a cada persona, la flexibilidad va llegando. El quitarse esa carga de no soy capaz, no voy a poder, no voy a llegar, o el mirar a la otra persona que tienes al lado y quizás esa persona lo hace y tú no, el frustrarte. Yo creo que eso es lo más común entre todos, más que igual poner el pie mal en una postura o otra, porque al final eso pasa como en todos los deportes. Tú cuando empiezas a correr y quieres hacer una maratona, que no empiezas corriendo 40 kilómetros, ¿no? Pues en el yoga es lo mismo, empiezas poquito a poco, vas conociendo las posturas y luego ya vas avanzando. Lo bueno que tiene el yoga es que lo puedes adaptar a cualquier momento de tu vida y en cualquier etapa,
O sea, puedes ser un niño, puedes practicar yoga. Puedes ser un adolescente, puedes practicar yoga. Puedes ser persona adulta, puedes practicar yoga. Eres una persona anciana y puedes practicar yoga. Estás embarazada y puedes practicar yoga. Tienes una lesión y puedes practicar yoga. Eso es lo bueno que tiene el yoga, a diferencia de otros ejercicios o deportes. Por ejemplo, tú si haces running, te tuerces un tobillo, no puedes salir a correr. El yoga, te tuerces un tobillo y puedes hacer yoga en silla o puedes hacer yoga en el suelo. Y en cuanto, bueno, que antes tocaste, que me entró la curiosidad, ahora que has justo que tocaste esa palabra, el yoga es un deporte, porque, a ver, entiendo que entrenas tu cuerpo y demás, pero hay un parte de espiritualidad que se da en el mundo del yoga. Por lo tanto, me ha entrado la duda como cuando me hablas del golf, que digo, ¿esto es un deporte o no es un deporte? A ver, yo te diría que no es un deporte, es una filosofía de vida, al final el yoga. Lo que pasa que aquí en España está reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura como un deporte, pero no es un deporte, es una filosofía de vida. Porque, claro, ejercicios se hace. Pero Sí, claro, como me entró o sea, la duda, porque digo, si dentro del yoga, bueno, digamos que 50% respiración, el otro 50% ejercicios, y con un toque de espiritualidad, hasta, digo, pues deporte como tal, no creo que sea. O sea, sí es deporte, pero no. Digamos que, bueno, que no sé cómo explicártelo. sí. A ver, tiene la parte física del deporte, como cualquier otro deporte, porque al final ejercitas tu cuerpo, ganas fuerza, movilidad, flexibilidad. Entonces, por esa parte está muy bien. Pero digamos que sería un plus más añadido que un deporte cualquiera. O sea, tienes esa parte física, pero luego aparte le añades la parte mental de aprender a gestionar tu mente, le añades también esa parte de las emociones, que aprendes también a gestionar tus emociones y luego ya llega la parte energética, que también a través de la respiración y ya todo eso engloba como digamos un poco más la espiritualidad del yoga. Y bueno, seguimos con los alumnos, con los errores que suelen cometer. Eh, bueno, que es un tema un poco... Los hombres y mujeres no tenemos la misma flexibilidad, ¿o sí? A ver, anatómicamente, normalmente las mujeres suelen tener más flexibilidad que el hombre, pero ya cuestión de anatomía, igual que el hombre también es más fuerte que la mujer y demás. Pero yo en mis clases me he encontrado de todo, hombres muy flexibles y mujeres menos flexibles, y lo mismo al contrario, mujeres muy flexibles y hombres nada flexibles. Entonces, yo creo que no hay que medirlo por si soy más flexible o menos flexible, porque como todo en la vida es cuestión de práctica y aprendizaje. Tú puedes, porque a mis alumnos les ha pasado llegar y no tener casi nada de flexibilidad y con los meses han ido avanzando y pues posturas igual de irte a tocar con las manos, los dedos de los pies no llegaban y ahora llegan. Y cuando empezaron les pasaba no voy a llegar nunca, no voy a ser capaz y luego con los meses y con los días de práctica se han dado cuenta de que sí, que el cuerpo al final va cediendo, se va flexibilizando y que sí que son capaces. Es lo que digo yo, todo en la vida somos todos capaces de hacer todo. Lo único que tienes que ser constante y tener práctica. Practicar, practicar, practicar. Habrá gente que tendrá unas cualidades mejores que otros, pero como pasa en todos los trabajos, y entonces pues igual se te da mejor llegar a tocarte los dedos de los pies y a otra persona no, pero con práctica puedes llegar igual. ¿Y por qué en el yoga? Bueno, a lo mejor me equivoco. Tengo la percepción de que a la hora de practicar hay más mujeres que hombres. Porque los hombres no se animan. Pero eso pasa solo aquí, en Occidente, en Oriente es al contrario. Allí en India
además es que, bueno, hasta hace unos cuantos años las mujeres no podían practicar yoga, solo lo practicaban los hombres. Y ya luego empezaron a dejar a practicar las mujeres. Entonces, si te vas a India, tú vas a ver que la mayoría son hombres más que mujeres. Y al traer el yoga aquí, a la otra parte del mundo, ha pasado al contrario. Pero porque yo creo que las mujeres como que quizás estamos como un poquito más abiertas también al tema ese de la espiritualidad del yoga, que a los hombres quizás les pueda costar un poco más. Pero yo siempre he tenido hombres en mis clases y en mis retiros. Es curioso, pero en menor proporción, pero siempre he tenido. Y lo que veo de cuando empecé ahora es que cada vez se están apuntando más, están viniendo más. Y ahora que tocas el tema de la mujer y de la India, y tú que has estado ahí, ¿es segura para una mujer viajar en la India sola? O en esos países, ¿no? Bueno, en la India no, digamos que en esos países de esa zona, en concreto, sin concreto, o sea, en específico sin concretar ningún país. Hmm. A ver, esto es una pregunta que me hicieron muchísimo cuando estuve el verano pasado y yo sí que es verdad que en ningún momento me sentí insegura. Pero esto yo pienso que ya, si te gusta viajar, creo que allí donde vayas tienes que respetar sus normas y su cultura. Entonces allí la mujer se ve menos que a los hombres en las calles también. Van vestidas de diferente manera a la que tú puedas ir. Entonces, si tienes en cuenta pues estas cosas, yo pienso que no tienes por qué sentirte insegura. Sí que es verdad que ellos no están tan acostumbrados como pueden ser los hombres de aquí a ver. Además, a mí me pasaba que, claro, al ser rubia con los ojos azules, allí cantaba mucho. No había manera de esconderme. Y querían hacerse muchísimas fotos conmigo, vídeos, ¿vale? Porque también ellos tienen la creencia de que si se encuentran una persona extranjera es como que les va a traer buena suerte o buena abundancia en su vida. Entonces, bueno, pero sí que yo aconsejo llevar cuidado siempre, porque al final no es tu país, es otra cultura diferente, pero yo en ningún momento me sentí insegura. Es más, hubo momentos en los que me perdí y enseguida encontré gente que me ayudó. Y lo que me chocó mucho es la policía en India. La policía en India se les respeta muchísimo más que aquí en España. Ellos respetan mucho la policía allí. Entonces, si tenías algún problema y había mucha policía siempre por las calles y demás, a nada que se lo dijeras a un policía, no ibas a tener ningún problema. Esa es mi experiencia, que luego ya cada persona, ¿no? Le pueden pasar otras cosas, sí. Pero bueno, yo también fui a lugares bastante turísticos, no fui a zonas más alejadas o cosas así. Y mi experiencia fue esa y fue buena. Y para acabar, ¿qué mensaje le darías a la gente o cómo les motivarías del por qué tienen que apuntarse a yoga o hacer yoga? Pues les diría que lo probasen, que por probar no pasa nada, que si están atravesando un momento difícil en su vida, sea cual sea, que el yoga es una muy buena herramienta que les puede ayudar a salir de ahí. Así que lo probasen y que se animaran a conocer al final esta práctica y filosofía de vida. Y para encontrarte, ¿cómo te pueden encontrar? Pues tengo mi página web que se llama yogaconruth.com. Luego me pueden encontrar también en Instagram, que en Instagram soy Ruth Casasnovas.
y también en mi correo electrónico, que es hola@yogaconruth.com. Bueno, entonces, en primer lugar te quiero dar nuevamente gracias por estar aquí. Y a los queridos quedaderos, perdón, quedaderas, nos vemos la semana que viene. En la descripción del vídeo tendréis tanto el correo como redes de Ruth, por si os queréis poner en contacto con ella. Y nada, nos vemos la semana que viene y gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Vale.